Hola, mis saludos para todos. En esta ocasión vamos a abordar el texto de Lacan, que se conoce como Breve Discurso en la ORTF. La ORTF es la Organización de la Radio y Televisión Francesa y es un texto de 1966 que en verdad fue primero una entrevista que le hicieron, o por lo menos un discurso que ha dado como si fuese una entrevista. Esta entrevista se realiza en 1966 en ocasión de la publicación de sus escritos, el cual lleva en los comienzos un texto que se llama Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Entonces, el punto es que lo que dice Lacan es que tanto en la entrevista como en los escritos hablan de algo que es pertinente al psicoanalista, que es el campo y la función de la palabra y el lenguaje. ¿Sí? Justamente, ¿cómo fundamenta esto? Porque los hechos establecidos por Freud, que siempre fueron el residuo de la psicología, son hechos de lenguaje. En ese sentido, está hablando de los hechos con carácter científico como lo son el sueño, los síntomas, los chistes, los lapsus, ¿sí?, o el desliz verbal, tanto como también son los olvidos. Todos esos hechos establecidos como científicos ahora están hechos, fabricados de lenguaje. Entonces, queda claro que son los residuos de la ciencia, porque mientras la psicología se ocupaba de la memoria, Freud se ocupa del olvido. Mientras la psicología se ocupa de la vida de vigilia, Freud se ocupa de la vida onírica o de los sueños. Mientras la psicología se ocupa de la comunicación, Freud se ocupa del chiste, que nada en principio comunica salvo absurdidades. Entonces, estos hechos del lenguaje establecidos por Freud, que son la formación del inconsciente, está claro que son los residuos de la psicología científica. Bien, justamente esto que estamos planteando se puede leer en los textos de Freud y es muy difícil, en cambio, de encontrar en los textos de sus seguidores. Por eso es que Lacan plantea este retorno a la lectura de Freud, y lo hace también sobre una frase que en principio puede resultar un poco enigmática, pero es la siguiente: el sentido del retorno a Freud es el retorno al sentido de Freud. Justamente Lacan juega con el lenguaje, aunque esta frase no esté en este texto, para poner de relieve el lugar que ocupa el lenguaje en la práctica psicoanalítica. ¿Está? Me van a ver que miro para el costado porque tengo el texto para no olvidarme algunas cosas y seguir ordenadamente, así que en este punto pueden tener el texto al lado también para ir leyéndolo y hojeándolo. ¿Sí? Entonces, en relación al descubrimiento freudiano, sabemos que Freud plantea que el psicoanálisis nace en 1900 con la interpretación de los sueños, y es un tema que obviamente, junto con el complejo de Edipo, que ha rebasado todo lo que tenga que ver con el psicoanálisis e incluso la psicología, que cualquier persona puede hablar de o preguntarle a los estudiantes qué significa este sueño o estas cosas. El punto es que está claro que no hay ningún diccionario de traducción de los sueños, sino que la única manera de traducir el sueño es mediante el método de la asociación libre, es decir, que el diccionario son las asociaciones del paciente. Para saber lo que el sueño significa, no hay otra manera de hacerlo, si alguien practica psicoanálisis, por supuesto, que el de hacerlo mediante la asociación libre. Por lo tanto, el mismo sueño soñado por diferentes personas puede tener diferentes significados. Incluso el mismo sueño soñado por la misma persona, si las asociaciones son distintas
también van a tener un significado distinto, ¿está? O en el caso de que fuese la mera repetición, por ser una repetición, tampoco tendría el mismo valor o el mismo significado para el sujeto que el de un sueño aislado. Por lo tanto, eso solamente es el soñante el que lo sabe y el que lo puede transmitir. Por lo tanto, nuevamente estamos en este punto en el que, por un lado, están los hechos establecidos por Freud, que son los fenómenos, y por otro lado, la asociación libre, que es el trabajo asociativo que el sujeto realiza sobre estos fenómenos llamados formaciones del inconsciente, como por ejemplo son los síntomas. Bueno, el punto es que esta asociación libre, en la cual el sujeto, como dice Freud, se abandona a la asociación libre, no es un abandonarse o no es una deriva arbitraria. Justamente Freud lo ha fundamentado especialmente en psicopatología de la vida cotidiana, allí donde se ocupa de estos fenómenos que son el refuse, los residuos de la ciencia, como lo han sido los deslices verbales, los equívocos, tanto como los olvidos. Fundamentalmente van a ver que el ejemplo primordial que pone Freud es el olvido de un nombre, es decir, de una palabra, que es el olvido del caso Signorelli. El que nosotros tenemos para ver es el siguiente, y es el olvido de una palabra extranjera. Fíjense el lugar que ocupa la palabra. Incluso podemos dar cuenta que en las lecciones introductorias al psicoanálisis, mientras cuando va a Norteamérica habla de la historia del psicoanálisis y comienza con el síntoma, en las nociones introductorias de 1915, Freud comienza la introducción con el desliz verbal, el desliz auditivo, el desliz en la lectura y la serie del olvido, que incluye el extraviar y el perder. En este punto entonces queda claro que el sujeto del psicoanálisis, el sujeto del inconsciente, no es un sujeto del pensamiento, sino de la palabra. Por lo tanto, no se puede ir a buscar al sujeto en el pensar, sino en la articulación entre las palabras, y esa articulación tiene sus leyes. Acá Lacan no las menciona, pero básicamente son: en relación al desplazamiento, la ley del lenguaje es la metonimia, y en relación a lo que Freud denomina la condensación, lo que aparece es la metáfora, puesto que se trata de una palabra sustituida por otra. Bien, en cuanto tal, entonces, además va a discutir con otra forma de pensamiento. Por un lado, lo es la idea de progreso, que en general está planteada en la cuestión evolutiva, donde siempre el hombre, aunque se trata de que ahora es descendiente, primo hermano del mono, no obstante sigue creyéndose el rey de la creación. ¿Está? Y en ese sentido se plantea como alguien distinto, con un ser distinto, y en ese punto, si es el rey de la creación, está claro que sigue siendo una idea, dice Lacan, creyente, es decir, de la índole de lo religioso y de la fe en un ser superior, que ahora es el hombre. Bien. Por otro lado, también está el planteo del existencialismo. El existencialismo, el hombre queda justamente como el ser en el mundo. En este punto, el ser del hombre queda en el centro de la cuestión y del mundo en el que, por simbólico que sea, habita, y entonces sería también el que ha creado el lenguaje. Lo que muestra Lacan justamente es que el lenguaje es el que hace ser al hombre. El lenguaje es aquel que lo denomina y lo hace sujeto, por así decirlo. ¿Está?
Entonces, en este punto, vamos a decirlo de esta manera, el sujeto es efecto del lenguaje, o para decirlo en términos lacanianos, el significante representa al sujeto para otro significante. Fijémonos entonces que nadie puede representarse con una sola palabra si no lo es para otro término. Por eso estamos hablando de que cuando hablamos del lenguaje se habla de la estructura, puesto que cada uno de los términos de la estructura del lenguaje remiten al resto de los términos, ¿está? Es decir, el blanco remite al negro, pero además blanco y negro remite al resto de los colores. Por lo tanto, cada vez que uno dice la palabra blanco, remite al resto de los colores planteados y nombrados por el lenguaje. Que está claro que además el lenguaje en ese sentido trata de dar cuenta de lo real y lo hace a veces de una manera pobre. Pero eso lo vamos a avanzar un poquito más avanzado en esta clase. Bien, entonces, en definitiva, voy a leer una frase, dice que el hombre realiza su crecimiento tan inmerso en un baño del lenguaje como en el medio llamado natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre nace en un baño del lenguaje, incluso antes de haber nacido. Pensemos, por ejemplo, que cualquiera puede, en especial pasa esto con las chicas, tener pensado el nombre de un niño que todavía no ha sido concebido, incluso que ni siquiera tiene con quién concebirlo. Y sin embargo tiene pensado un nombre, lo cual expresa ese deseo del otro en el lenguaje por el nombre elegido. Sea que, como se hacía en otros momentos, o se sigue haciendo en algunas familias, se mantenga el nombre de los padres o de los abuelos, o que se busque un nombre que no aparezca nadie de la familia, porque este ser por nacer tiene que ser único y especial. Por lo tanto, en ese uso del lenguaje que hacen los padres, se transmite su deseo y es donde el sujeto por nacer es recibido, aunque todavía no esté la carne gestada que va a recibir ese significante. Entonces, de vuelta, para decirlo en términos más sencillos, el punto es que el sujeto humano queda sujeto a los significantes que expresan el deseo de los padres, el deseo del otro, ¿sí? Porque acá el otro no solamente son los padres, sino que es que el sujeto queda sujetado al deseo del otro del lenguaje, de las palabras estas del otro que no ha podido manejar y que en cambio lo están marcando, a las cuales está sujeto. Bien, entonces llegamos a esta fórmula que es la siguiente: el deseo es el deseo del otro con mayúsculas. ¿Sí? Esta fórmula Lacan la toma de Hegel. Primero la enuncia en su momento en relación al estadio del espejo, que el deseo es el deseo del otro con minúscula, es decir, del semejante, pero aquí la está pensando no tanto en relación a que el deseo es el del otro, el del semejante, sino ese deseo jugado en las palabras que recibe el sujeto de ese otro, del lenguaje, y que está, por ejemplo, en su nombre, o incluso en el punto de llamarse hombre, ¿sí? En este punto podríamos detenernos en estas cuestiones de llamarse hombre o mujer, por ejemplo. También hay algo allí del orden del deseo marcado por el deseo del otro en las cuestiones de las dimensiones de la sexualidad. Bien, por lo tanto, entonces podemos pasar a la otra de las fórmulas, por la cual el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, eso que denominamos un saber no sabido no es más que un saber hecho de palabras y de lenguaje, puesto que ese es el juego
que juega el paciente en la asociación libre, que es la de ir asociando palabras, como lo vamos a ver en el caso Liquis, por el cual entonces el sujeto arriba a una conclusión final, también un hecho de palabras, en el cual aparece una palabra verdadera que le da sentido retroactivamente al olvido de la palabra inicial. Bien, con lo cual nuevamente tenemos esos tres tiempos que hemos hablado en otro de los videos en otro momento, que son el tiempo de el instante de ver, en el cual se escucha el lapsus, el fallido, el síntoma, el tiempo de comprender, en el cual aparece la asociación libre respecto de esa palabra que vendría a ser un significante amo, sobre el cual se asocia y aparece un saber, y por fin, en definitiva, hay un abrochamiento a posteriori, que es un tercer momento, que es el tiempo de concluir. Bien, como se advierte, entonces hay algo que es del cual es externo al sujeto, o por lo menos a la conciencia, al querer decir y a la voluntad. En ese punto el inconsciente se presenta como algo tan opuesto como el mundo natural de la física, porque está estructurado como un lenguaje. De hecho, justamente cualquiera da cuenta de la experiencia de que el inconsciente se presenta como algo ajeno cuando la persona dice, no, pero yo no quise decir eso. Sí, claro, sabemos lo que no lo quiso decir, pero entonces, ¿quién lo dijo? Ven, el punto es que hay un momento en el cual, en el lapsus o en el sueño o incluso en el síntoma, vengo porque me pasa tal cosa y no sé qué hacer con esto, ¿cómo me lo saco de encima? En ese punto en el que el sujeto le está desconociendo un saber respecto de sí, está claro que algo escapa y se le presenta como ajeno. ¿Sí? Eso que Freud mencionaba como una incógnita que tiene que ser develada. Entonces, esto ajeno es del orden del lenguaje, puesto que solo se puede llegar a él a partir de la asociación libre y del encadenamiento de las palabras o de los significantes. Entonces, el psicoanálisis tiene que nutrirse de la lingüística, y cuando hablamos de la lingüística del lenguaje estamos hablando de la estructura. Acá la estructura no es un simple ordenamiento de la sesión, no es una simple secuencia de que algo viene primero, después viene lo otro, después viene lo otro, sino es el valor que tiene la estructura a partir de los trabajos de Ferdinand de Saussure, que es quien elabora la lingüística moderna y quien articula valores que tienen que ver con el uso del signo lingüístico, que no nos vamos a detener, pero básicamente tiene que ver con que todo signo lingüístico tiene su propio valor, no por sí mismo, sino en relación al resto de los signos. Por lo tanto, ahí está la noción de totalidad. Por otro lado está la noción de oposición, donde un signo lingüístico tiene valor también por oposición a otro. Por lo tanto, ahí estaría aquello que tiene que ver con una oposición de restado. De misma forma, habría algo del orden de donde una palabra se puede buscar su significado por el lado de los sinónimos, es decir, sumando más palabras. ¿Está? Entonces tenemos que un significado de una palabra se puede buscar por la resta o por la suma, entonces existen en el lenguaje las operaciones y su inversa. ¿Está? Fijémonos entonces que esta es la noción de estructura con la que se maneja Lacan y que aparece claramente en la estructura del inconsciente, puesto que es una forma de lenguaje que habla por medio de la condensación y el desplazamiento, por medio de la metáfora y la metonimia. Bien, respecto del lenguaje, de este uso del lenguaje, por supuesto que aparecen pares de términos que pueden tener función opuesta y complementaria, como por ejemplo hombre-mujer. El tema es que eso no posibilita la salida que han planteado algunos psicoanalistas de
en la salida del psicoanálisis, el final de un análisis por el lado de la armonía entre hombre y mujer y de la madurez, que está claro que no es de índole biológica. ¿Por qué? Porque entonces ahí tenemos que recurrir a cierta complementariedad del espermatozoide y del óvulo. Sabemos que la sexualidad es mucho más diversa que estas cuestiones y que no funciona solamente como algo de esta índole biológica. De hecho, aquello que tenga que ver con lo masculino y lo femenino no está definido por los órganos sexuales, sino por otro montón de condiciones que tienen que ver fundamentalmente con el lenguaje. El punto es que el lenguaje, con estos términos como hombre, mujer o incluso las diversidades sexuales que se plantean, no alcanzan a nombrar eso que tiene que ver con la satisfacción sexual. En ese sentido, hay algo que sigue escapando al lenguaje, que es del orden de la satisfacción de la sexualidad. Eso que ya no es del orden de la realidad que podamos nombrar, sino del orden del goce, de algo real que escapa al lenguaje y que tendríamos que oponer a la llamada realidad construida por medio de la palabra y las imágenes. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis no es un constructivismo, porque sigue conservando esa noción de ese goce sexual que es imposible de ser dicho, puesto que no hay manera de hablar de la satisfacción sexual que no sea con estas palabras que poco dicen de la satisfacción subjetiva. Bien, por más que se las busque, no hay manera de nombrarlo, porque no hay palabra que lo capture en su totalidad, de la misma manera que no hay palabras para nombrar todos los posibles colores que tienen, por ejemplo, detrás mío. ¿Cuántos verdes hay en esta imagen detrás de quien está hablando? No, verde clarito, verde oscuro, verde más o menos, verde pasto, verde musgo, verde inglés, verde... No hay, el lenguaje no alcanza a nombrar todo lo real, y eso real que no se alcanza a nombrar es propiamente sobre lo que gira el psicoanálisis, es decir, la sexualidad humana. En este sentido, Lacan concluye con una frase que es: la impotencia del lenguaje por dar razón del sexo. Bien, luego de esto concluye su clase volviendo a la presentación de sus escritos, del lugar que ocupa la palabra y el lenguaje en los escritos de un psicoanalista, y plantea que el punto es que el estructuralismo en cuanto tal puede ser simplemente una moda de pensamiento, pero no obstante es fecunda en relación a lo que ha permitido pensar respecto de el sujeto en el psicoanálisis. Es decir, que cuando hablamos del sujeto, hablamos de un sujeto escindido en consciente e inconsciente, hablamos de un sujeto escindido en la segunda tópica entre el yo y el ello, ¿sí? Y entonces, en cuanto tal, siempre se trata de un sujeto que está sujetado a ese otro lenguaje, y entonces, en cuanto tal, la lingüística ha permitido, digamos, releer a Freud y encontrar, como dice Lacan en otro texto que se denomina, o en otra entrevista que se llama Televisión, y es que Freud es el primero en haber formulado una lingüística. Esta lingüística que formula Freud en la interpretación de los sueños es la lingüística del inconsciente, que Lacan termina denominando una lingüistería, porque se ocupa del deseo que en cuanto tal permanece, como en la histeria, insatisfecho. Bueno, con esto doy final a este texto, que espero les sirva para pensar algunas cuestiones. En principio, la primera parte para la unidad relativa a lo que tiene que ver con la asociación libre,
Y la última parte en relación al deseo tiene que ver con la última unidad en relación a lo que es la política del psicoanálisis. Bien, en ese sentido hemos adelantado un poco de trabajo con este video que se presenta bastante extenso. Los dejo hasta la próxima. Nos vemos.